¿Se logra ver ahí? Hermano, ¿me puede...? Sí, ¿No? sí, hermano, se ve Sí, claro, sí hermano, se ve. se ve Sí, sí. Ya, Ezequiel capítulo 7. sí, ya. Bueno, hermano, primero que todo, espero que tengan un buen día, una buena semana. El día de hoy vamos a retomar el libro Ezequiel. Habíamos hecho una pausa, ¿verdad? Hace ya como 3 semanas creo que no volvíamos al libro Ezequiel. Así que hoy día lo vamos a retomar. La última vez que lo estudiamos el capítulo 6, lo terminamos, ¿ya? Así que vamos a partir de acá. Eh, Vamos a hacer un pequeño eh, contexto, ¿verdad?, del libro que lo habíamos hecho anteriormente, pero lo vamos a hacer nuevamente, ¿ya? Es básicamente cómo se enmarca el libro de Ezequiel, ¿cierto? Y básicamente pedirle que pongan atención en esta parte que está acá, ¿ya? Y en esta que está acá, que son como las partes más principales, ¿verdad? Este es el uno y este es el 2, ¿ya? Y lo que es importante conocer de este libro es que Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá, aquí y acá, y también acá con Daniel, hablan de cosas muy parecidas, similares, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre Jeremías y Ezequiel? Que Jeremías estaba en Jerusalén y Ezequiel estaba en Babilonia, ¿ya? Y también Daniel estaba en Babilonia, ¿ok? Pero los tres fueron profetas de Dios que hablaron del mismo tema, y este tema es del juicio de Dios contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros los días jueves estamos estudiando el libro de Jeremías, ¿cierto? Llevamos en el capítulo 17 del libro de Jeremías. Y bueno, hemos visto que básicamente habla de eso, ¿verdad? Del tema del juicio de Dios sobre su pueblo. Ahora, Jeremías lo hablaba él estando en la ciudad misma, ¿ya? Pero Ezequiel lo hablaba desde Babilonia porque él ya había sido exiliado, o sea, hacia allá, ¿ok? Y le hablaba a la gente que estaba en Babilonia, ¿ok? Y Daniel es un poco más especial en el sentido de que él le habló a los reyes, ¿verdad? Él tuvo mucho trato con Nabucodonosor y después con los reyes del imperio persa también, ¿ya? Ok, así que Daniel es como una excepción, no es tanto como Jeremías y Ezequiel, ¿ya? Ahora, el pueblo de Dios, o sea, Israel en este caso, ¿ya? Sufrió 3 etapas de cautiverio, ¿ya? Que fueron parte del juicio del Señor, ¿ya? Y el juicio del Señor no llegó de la noche a la mañana. Eso es lo otro que tenemos que entender, ¿ya? Y que algo que nosotros nos sirve como para entender a Dios. Dios cuando juzga y cuando castiga, no castiga de la noche a la mañana, ¿verdad? En la Escritura se demuestra que siempre hay un periodo, ¿ya?, donde el Señor empieza a advertir, 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 y de a poco va como apretando la mano, ¿verdad? Y eso es lo que en la Escritura se conoce como principios de dolores, ¿ya? No sé si han escuchado eso, que Jesús cuando vino a la tierra hablaba de la segunda venida de Dios como, el, el proceso mediante el cual una mujer tiene un hijo, ya que, bueno, los que son mujeres me entenderán porque a mí me han contado nomás, pero que la verdad empieza de a poco, ¿ya? Y los dolores van aumentando a medida que va pasando y va llegando el momento del parto, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios es así, de esa forma opera, ¿verdad? Y cuando Dios juzgó a su pueblo Israel, eh, hubieron 3 cautiverios. El primero fue en el año 605 antes de Cristo, ¿verdad? Y acá los años van retrocediendo porque son antes de Cristo, ¿verdad? Son como antes del año cero, porque nuestro calendario greco-romano considera el nacimiento de Cristo como el año cero, ¿ok? Entonces, todo lo que está antes de Cristo viene de más a menos, ¿verdad? Entonces, el año 605 llegó Nabucodonosor con Babilonia a través de Nabucodonosor y se llevó cautivos a las principales como príncipes del pueblo, ¿verdad? Entre los cuales estaba Daniel, ¿verdad? Y su amigo, ¿cierto? Por eso Daniel después estaba en Babilonia acá, ¿ya? Eso fue en el año 605 y Nabucodonosor hizo un trato con los reyes de Israel, ¿verdad? Para que le pagaran tributo y todo esto. Entonces resulta que 8 años después, en el 597, ¿ok?
el rey de Israel dejó de cumplir este trato porque se alzó, ¿verdad? Y vino Nabucodonosor nuevamente, ¿verdad? Y de nuevo invadió Jerusalén y ahí se llevó a 10.000 cautivos. Y la escritura dice que se llevó cautivos como a las personas más que tenían algún oficio relevante, como por ejemplo obreros, sacerdotes, maestros, etcétera, ¿ya? Y dejó a la gente más humilde en la tierra, ¿verdad? Y se fueron 10.000 cautivos que se los llevaron a Babilonia, entre los cuales iba Ezequiel, y por eso cuando nosotros estudiamos Ezequiel, Ezequiel ya estaba en Babilonia, ¿verdad? Porque en el 597 él se había ido ya cautivo hacia Babilonia, ¿cierto? De hecho, cuando parte el libro, habla de eso. Ezequiel que lleva, ya no me acuerdo, pero eran como 3 años de cautiverio o algo así, no me acuerdo. ¿Ya? Y finalmente en el año 585, o sea, prácticamente 12 años después, ¿verdad? Bueno, cuando Nabucodonosor en este segundo punto vino, de nuevo, hizo un trato, sacó al rey y puso él un rey, ¿verdad? Que era un primo del rey que se había sublevado en este punto, ¿verdad? Porque este rey se lo llevó prisionero a Babilonia. Entonces él puso un rey que era como un tío o un primo del rey, ¿verdad? Y hizo un trato con él, ¿verdad? Y resulta que este rey finalmente se terminó también sublevando en el año 585, o sea, básicamente 12 años después. Y esta tercera vez, como dice el dicho, la tercera es la vencida, vino Nabucodonosor y destruyó completamente todo, ¿verdad? Y no dejó nada. Ya ahí se los llevó, a algunos se los llevó prisioneros, a otros los mataron y a otros los vendieron como esclavos, ¿verdad? Y al rey que había puesto, lo mató a él y a su hijo, ¿ya? Entonces, esa es la historia de la destrucción y del juicio de Dios sobre Israel, ¿verdad? Después el pueblo judío estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia, ¿ya? Y finalmente Dios, a través del rey de la nueva dinastía, que era la dinastía Medo-Persa, el rey que se llamaba Ciro, Ciro el Grande, les permitió, porque la escritura dice que Dios tocó el corazón de Ciro para que él los dejara ir, ¿verdad? ¿Ok? Y ellos volvieron nuevamente a su tierra y empezaron a reconstruir todo, reconstruyeron el templo. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, el templo al que vino Jesús era ese que habían reconstruido, no el original, porque el original había sido destruido en esta fecha. Entonces, yo les decía que de esto lo principal que uno puede aprender, ¿verdad? Es que, bueno, lo principal que uno puede aprender es que el juicio de Dios no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Si ustedes se ponen en esta línea de tiempo, pasaron prácticamente 20 años desde la primera invasión babilónica hasta la final, hasta la destrucción final del templo, ¿ya? Y de todo, en realidad. ¿Ok? Y a través de esos 20 años, incluso antes de eso, el Señor les advirtió como aproximadamente en suma como en 70 años, ¿verdad? De que cambiaran sus caminos, ¿verdad? De que se arrepintieran, de que dejaran de hacer cosas malas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por mucho tiempo advirtiéndole hasta que ellos iban de mal en peor. Entonces el Señor les traía juicio, ¿verdad? Como este, por ejemplo, para que entendieran de que la cosa es en serio y no entendían, después les trajo este, ¿verdad? Para que entendieran de que sí iba en serio el tema, ¿verdad? Y tampoco entendieron, al final que no entendieron nunca, hasta que finalmente la paciencia de Dios se agotó y sufrieron la destrucción, ¿verdad? Completa de su país. ¿Ok? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque el capítulo 7 del libro de Ezequiel, ¿verdad? Se apoda el fin, ¿verdad? ¿Y por qué básicamente el fin? Bueno, porque ya aquí Dios en este capítulo, a través del profeta, le dice de que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Eh, y yo la otra vez les decía a ustedes que este es un tema bien recurrente en la Biblia, ¿verdad? Pero principalmente en los libros antiguos como el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, que no hablan de juicio, ¿verdad? No hablan de un juicio bastante severo con respecto al pueblo, ¿verdad? Y por eso quise como detenerme unos minutos hablando del contexto histórico y de cómo fue el proceso mediante el cual finalmente desembocó en este juicio severo al pueblo. Porque es importante verlo así, porque así uno ve, digamos, el contexto completo y ve todo el tiempo que Dios dio para que ellos se arrepintieran. Dios no juzga sin antes advertir.
y advertir por mucho tiempo, ¿ya? Porque una de las cualidades que Dios tiene es la paciencia, ¿verdad? Y como dice la Escritura, Dios no quiere que nadie perezca, y que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia uno no la debe tomar en el sentido de que Dios es displicente, sino que es paciente porque no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Pero siempre pasa de que va a llegar el juicio sí o sí, ¿verdad? Y eso es algo que es importante de entender porque tenemos que aprender a conocer a Dios, ¿cierto? Y una de las facetas que es importante que nosotros conozcamos a Dios es que Dios no va a permitir que el mal perdure por mucho tiempo sin antes juzgarlo y traer juicio. Y juicio significa castigo, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar siempre, tiene que ser, digamos, una persona conocedora de Dios y entender que eso es así, ¿verdad? Y no sorprenderse cuando pase algo así, ¿verdad? Y eso lo leemos en esta parte de la escritura, ¿verdad? La escritura que vamos a leer está desde el versículo 1 al 9. Este capítulo 7 en general habla como de lo mismo, ¿ya? Estaba pensando y yo dije voy a hablar el capítulo completo, pero era demasiado largo, ¿ok? Voy a tratar de hablarlo como en dos, en tres tandas, idealmente en dos, pero este capítulo habla de juicio puro y duro, ¿verdad? Y nada, voy a leer lo que dice. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así he dicho Jehová el Señor. Un mal, un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrás que yo soy Jehová el que castiga. ¿Ya? Entonces, esta es la palabra que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? La vamos a estudiar como básicamente desde una perspectiva más general, ¿cierto? Y una perspectiva más específica de cuáles son los símbolos que hay en principales o los símbolos principales que alcancé a dilucidar de la palabra como tal, ¿ya? Ahora, este capítulo 7 es, como yo les dije, si ustedes lo leen, ¿ya? Es básicamente una proclamación profética del juicio y la destrucción inminente que venía sobre Israel, ¿verdad? Habla generalmente de eso, ¿ya? Eh, ¿Ok? Y bueno, a lo largo del libro, Ezequiel denuncia la idolatría y las transgresiones del pueblo, anunciando que el juicio de Dios será severo e implacable, ¿verdad? Y los versículos del 1 al 9 que vamos a estudiar el día de hoy son una advertencia específica sobre la llegada del fin. ¿Ok? El fin, así como entre comillas, básicamente simboliza la intervención divina con ira sobre una nación que ha abandonado el pacto y la rectitud. Tengo una mano, hermano Jorge, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, si me ¿Mm? permite ¿Sí? leer lo mismo que usted acaba de leer en una versión de estudio. Y Ya, dice sí, así, sí, dele, dale. es más fuerte aún para que profundicemos el análisis. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, yo el Señor digo al país de Israel, ya llega el fin, ya llega el fin de la tierra entera, ya llega tu fin, Israel. Voy a descargar mi ira contra ti, voy a pedirte cuentas de tu conducta y a castigarte por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia, voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo, el Señor, digo, mira, ya se acerca el fin y va a venir desgracia tras desgracia. Ya está cerca el fin para ti.
llega la destrucción, habitantes del país. El momento ha llegado. Se acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. Ahora mismo, enseguida, descargaré mi ira contra ti hasta quedar satisfecho. Te pediré cuentas de tu conducta y te castigaré por todas tus acciones detestables. No te voy a tratar con misericordia. Voy a castigarte por tu conducta y hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán ustedes que yo, el Señor, soy quien los castiga. Es Sí, muy es fuerte, mejor esa hermano. versión. Es mucho más clara. Gracias, hermano. Es mucho más clara esa versión que le dio mi hermano. ¿Ya? A ver si para la próxima voy a tratar de incorporar también una versión en lenguaje actual. ¿Esa es la versión en lenguaje actual, hermano? O Esa es contemporáneo, la no sé cómo se llama. versión, esa es la versión Dios habla hoy, pero es una Biblia de estudio que al Ah, ya. final tiene comentarios. Yo no he leído los comentarios, Sí, pero es la Biblia de estudio, como le digo, de la versión Dios habla hoy. sí. Y No, como sí, 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 sí la conozco. Sí la voy a tratar de yo incorporar para la próxima. si tomé mi Biblia y dije, wow, me está hablando a mí. Sí, Así lo entendí y lo quiso compartir, porque Israel también hizo lo mismo que hoy día todos nosotros hacemos. No escuchamos la voz y es así, hasta que, como usted bien dice, viene advertencia tras advertencia. Eso ujú, nomás, hermano. Gracias. sí. Gracias, hermano. Ok, entonces, como yo les dije, lo voy a abordar esta escritura desde un punto de vista general, ¿ya? Y de un punto de vista específico. El punto de vista general es el que yo le he venido comentando ya hace varias semanas, y los jueves y los domingos, ¿verdad? Siempre que tengo oportunidad, que es el concepto de justicia, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque pues, sí, básicamente porque, por ejemplo, si usted nunca ha leído la Biblia y va y toma la Biblia y lee, justo lee este capítulo, ¿verdad? Usted decir, oye, pero esto es como too much, ¿verdad? Ahora, eh, eso nosotros, digamos, a veces alguien lo puede leer y llega, como yo les decía anteriormente, al concepto de que se da mucho entre la gente, ¿verdad? Que piensan de que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Y que por ende le dan como una concepción como de malo, ¿verdad? O de injusto, no sé, ¿ya? Pero esa evidentemente que es una percepción equivocada de cómo tomar estas cosas, sino que hay que tomarla desde la percepción de la justicia, ¿cierto? Eh, y bueno, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. La Escritura dice que, ¿verdad? De hecho, así define la justicia. Dice Dios que a los que buscan hacer las cosas bien, no lo voy a leer porque no me acuerdo exactamente lo que dice en la Escritura, la tengo un poco más adelante cuando entremos en lo específico, ¿verdad? Pero dice que a los que hacen el bien, Dios les va a dar vida eterna, y a los que hacen injusticia, les va a dar castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice que la justicia es dar a cada quien lo que se merece y Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Y nosotros si llevamos este concepto de justicia al mundo natural o al mundo físico en el que nosotros vivimos, ¿verdad? También se aplica lo mismo, nosotros desearíamos que se aplicara lo mismo, ¿verdad? Nosotros esperamos, nosotros en esta era, en estos tiempos, tenemos la fortuna de vivir en una sociedad donde hay tribunales de justicia, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué les digo esto? Porque antiguamente la gente no vivía en una sociedad como nosotros, ¿verdad? Antiguamente la gente vivía en ciudades amuralladas porque en cualquier momento te invadían los pueblos de al lado y te robaban, te robaban tu hijo, tu esposa, tu hija, ¿verdad? Entonces era una sociedad un poco más caótica, pero ahora vivimos en una sociedad, entre comillas, un poco más, digamos, avanzada, ¿verdad? Entonces tenemos estos tribunales de justicia que son los que se encargan de, digamos, de resolver los conflictos entre las personas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, esto estoy hablando en lo ideal, en cómo debería ser, ¿verdad? En la práctica, obviamente, esto no se cumple al 100%, pero lo como debería ser que si yo tengo un conflicto con mi vecino, y si yo vivía en el viejo este, antiguamente no tirábamos un duelo a disparo y se acababa el problema, ¿verdad? Pero como ahora vivimos en una sociedad, entre comillas, un poco más adelantada, ¿verdad?
yo tengo problemas con mi vecino, vamos a un juzgado, ¿verdad? Y ahí resolvemos nuestros problemas legalmente y hay un juez que se supone que es el que hace justicia. Y ese juez que hace justicia se entiende que tiene que castigar al culpable, le tiene que entregar un castigo, le tiene que dar un castigo. El castigo puede tomar distintas formas, son multas, ¿verdad? Días de cárcel, privación de libertad, etcétera. Yo les decía que había en otros países, en otras culturas, actualmente, donde el castigo puede llegar a la muerte, ¿ya? O sea, te matan, ¿ok? Si tú cometes ciertos crímenes, ¿ok? O te encierran de por vida y nunca más salir de la cárcel, ¿ya? Entonces, eso es la justicia, ¿verdad? Y nosotros no, cuando hay una persona que hace algo malo, ¿ya? Y va un juez y lo castiga severamente, ¿cierto? Con una pena que, por ejemplo, implique que esté todo el resto de su vida en la cárcel, ¿ya? La mayoría de la gente está de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende de que esa persona merecía ese castigo, ¿ya? Entonces ese es el concepto de justicia, el concepto de justicia que nosotros podemos analizar acá en el mundo físico, ¿verdad? Y estamos generalmente, la mayoría, yo creo que el 100% de las personas está de acuerdo con eso. De hecho, hoy en día se alega, ¿verdad?, que no hay justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente todo se ha corrompido a un nivel tal y la degeneración moral de la gente es tal que ha alcanzado incluso esta esfera de justicia, y los que se supone que tienen que hacer justicia son, no se hacen justicia a sí mismos porque son los más corruptos que hay, ¿ya? Eh, entonces la gente hoy en día agrega que no hay justicia porque no se castiga al culpable, ¿verdad? Y de hecho muchas veces se castiga al inocente, no al culpable, ¿ya? Entonces, este concepto de justicia deriva de Dios, ¿verdad? Porque Dios dice que o lo que el Señor nos enseña, es que Él castiga al culpable, ¿verdad? Entonces, cuando a lo que les quiero decir es que uno no tiene que ver el castigo así como separado del concepto de justicia, ¿ya? Y lo que yo siempre le he dicho, ¿verdad? Sin castigo no hay justicia, ¿ok? Sin castigo no hay justicia. Para que haya justicia tiene que haber castigo, ¿ya? Porque si una persona es culpable, tiene que recibir un castigo. Eso va así, ¿verdad? Aquí en la guerra elegir, ¿ya? Entonces estos libros, como por ejemplo Jeremías y Ezequiel, nos hablan de castigo porque realmente lo que están hablando es de justicia, pero nosotros no logramos a lo mejor a veces hacer el clic o el match entre las dos cosas, ¿verdad? Y lo que yo le estoy tratando de explicar en estos minutos que he estado acá es que para que haya justicia tiene que haber castigo, ¿ya? Porque si alguien hace algo malo y no se le aplica un castigo, no hay justicia, po. Así de simple, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho lamentablemente el día de hoy, ¿verdad? Que hay mucha gente que comete delitos y no se le hace nada, se les deja libre por ahí, ¿verdad? Porque está este concepto de que, oye, pero no le vamos a hacer algo porque esa persona ha sufrido mucho, entonces dejémoslo libre, ¿verdad? Y resulta que como la persona se da cuenta que si hace algo malo no tiene ninguna retribución, sigue haciendo lo malo, ¿verdad? Y así entra una espiral en donde cada vez hay más injusticia y más violencia y más injusticia y más violencia, ¿verdad? Entonces, el castigo, de hecho, la escritura habla del castigo como algo en, que en cierto marco es bueno porque evita que las personas, ¿verdad?, hagan lo malo, ¿ok? Porque si yo veo, porque si, por ejemplo, si yo robo y recibo un castigo, ¿verdad? Recibo un castigo y ese castigo es severo y me meten preso, no sé, X tiempo, el resto que mira eso va a decir, oye, no, entonces no hay que robar, pues y no roban. Y así funcionó la sociedad por mucho tiempo, por muchos años. Ahora, este último tiempo, yo diría que aproximadamente desde el año 2000 para adelante, ¿verdad? Aproximadamente, empezó a funcionar mal todo, ¿verdad? Y por eso tenemos la violencia que tenemos hoy en día en el mundo en general, ¿ya? Porque no hay justicia, porque en este mundo no existe la justicia, ¿verdad? O si existe, muy limitada, ¿verdad? Y la justicia no existe porque no hay castigo, ¿ok? Entonces, cuando vuelvo de nuevo, cuando hablamos en estos libros de Jeremías y de Ezequiel, ¿verdad? Y se nos habla de castigo, y Dios nos habla de castigo, ¿verdad? Tenemos que entenderlo en el marco de la justicia, ¿verdad? Y Dios es un Dios justo. Entonces, de hecho, su naturaleza es justa. Y por el hecho de que Él es un Dios justo, tiene que aplicar un castigo,
tiene que hacerlo. Él no se puede decir, bueno, yo no lo voy a hacer. No, lo tiene que hacer porque él es justo. De hecho, el concepto que yo siempre le repito, ¿verdad? Porque lo he dicho varias veces ya y lo puedo volver a repetir siempre, ¿verdad? Es el concepto de Satanás como acusador, ¿verdad? Ese concepto de que Satanás es un acusador, ese concepto es un concepto que tiene relación, dado que Satanás entiende que Dios es justo, ¿verdad? Entonces Satanás acusa para que Dios castigue, ¿ok? Y él lo hace así porque él conoce a Dios, ¿verdad? Entonces él sabe que Dios es justo y como Dios es un Dios de justicia, no va a dejar sin castigo al culpable. ¿Ya? Entonces Dios va y dice, oye, mira ahí, mira ahí tu hijo, mira ahí tu hijo, mira cómo hizo algo malo, merece un castigo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ese concepto, ¿verdad? También es lo que el Señor Jesús en su sacrificio nos vino a zafar de eso, ¿verdad? Porque el castigo que nosotros merecíamos, ¿ok? Por nuestras acciones malas, por nuestras acciones, por nuestras abominaciones, como dice la Escritura, ¿verdad? Ese castigo que nosotros merecíamos justamente, ¿verdad? Porque ese era un castigo que nosotros merecíamos justamente, se lo llevó Jesús. Entonces nosotros nos tomó esa carga y se la puso él, ¿verdad? Y nosotros quedamos así libreta, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿ok? Ok, entonces ese es todo, bueno, ahí me fui como por otra línea, pero ese es el concepto de justicia que yo siempre estoy tratando de repetir semana a semana para que lo podamos ir entendiendo y ya después cuando, si Dios quiere, unas semanas más, cuando lo hable, ¿no? Y ustedes digan, Ale, Manuel, de nuevo está hablando de este tema, ¿verdad? Eso quiere decir que si se lo entendieron bien, me voy a dar por satisfecho, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a empezar como en el análisis como específico, versículo por versículo, ¿ya? De forma rápida para ver más o menos de qué cosa podemos tomar de acá, ¿verdad? Los versículos 1 y 2 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunas cosas que podemos destacar, por ejemplo, cuando dice vino a mí palabra de Jehová, ¿ya? Esto quiere decir que la palabra no es de Ezequiel, ¿ya? Sino que él es un intermediario, ¿verdad? Y esto se cumple en todas las partes de la escritura, especialmente en los profetas, ¿cierto? Y en todos lados, en realidad. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, vino a la tierra, él decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? O sea, estas palabras no son mías, dice Jesús, yo las vengo a hablar, ¿no? ¿Ok? Y de la misma forma, cuando el Señor nos manda a nosotros a predicar, por ejemplo, el Evangelio, no es que el Evangelio sea de nosotros, ¿verdad? Nosotros lo venimos a transmitir, es un mensaje, somos mensajeros de cierta forma, ¿verdad? ¿Ok? Ahora aquí hay un concepto que dice, por ejemplo, fin sobre los cuatro extremos de la tierra, ¿verdad? Este término fin, ¿verdad? Eh, representa la inminencia del juicio, ¿ya? Va asociado con el juicio, ¿ya? De hecho, cuando se habla en la escritura del fin de todas las cosas, se habla del día del juicio final, ¿verdad? El fin siempre se asocia como al juicio, ¿ya? Entonces acá vemos a Dios interviniendo para juzgar a su pueblo por la iniquidad. Y también cuando habla de los cuatro extremos de la tierra, se refiere a los cuatro, ay, se refiere al norte, al sur, al este, ¿ya? Y al oeste, ¿ok? Se refiere a los cuatro extremos de la tierra, ¿ok? Entonces, este número 4, ¿ya? Es un número que tiene un significado que significa como universalidad, ¿ya? Porque en general, si usted ve un mapa, ¿verdad? Un mapa muestra como todo el globo, pero el globo se representa como norte, sur, este y oeste, los cuatro, eh, eso, se me olvidó el nombre, eh, las cuatro direcciones, ¿verdad? Entonces, este número 4, ¿ok? Se asocia mucho a juicio global, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la escritura dice, por ejemplo, aquí en Isaías 13:11, dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que se cese la arrogancia y los soberbios, y abatiré la actividad de los fuertes, ¿ya? Aquí habla del mundo, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis y vemos, por ejemplo, los jinetes del Apocalipsis son cuatro, ¿verdad? Y no son ni tres, ni cinco, ni seis, no son cuatro. Y eso representa de cierta forma, ¿verdad? Algo universal, ¿cierto? Es decir, siempre que vean así como número cuatro,
¿ok? En la Biblia te está hablando como del mundo entero, ¿ya? Se tiene que asociar a eso, ¿ok? Después el versículo 3 habla dice, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, ¿verdad? Eh, bueno, aquí básicamente lo que hace Dios cuando dice furor, ¿verdad? Se refiere a juicio, es como un sinónimo, juicio con furor, ¿ya? Y aquí indica básicamente que la paciencia ha llegado a su límite y se acabó, ¿verdad? Esta es la escritura que yo les decía que está en Romanos capítulo 2 versículo 1 al 4. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿verdad? Acá nos habla, por ejemplo, este versículo 4 principalmente, ¿ok? Eh, habla de, por ejemplo, benignidad, paciencia, longanimidad, ¿verdad? Estas son como cualidades que tiene Dios también, ¿ya? Eh, son, que tienen relación digamos, con no hacer un juicio al tiro. No sé si me explico, ¿verdad? Eh, Principalmente de paciencia, de esperar para que el hombre se arrepienta o que las personas se arrepientan. Y dice acá, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿verdad? Porque de cierta forma Dios siempre actúa de una forma en la cual Él quiere que las personas se arrepientan, ¿verdad? Entonces Él actúa de esta forma para que la gente se arrepienta. Ahora, lamentablemente, o no sé si lamentablemente es la palabra, pero la paciencia de Dios tiene un límite, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando las personas, a pesar de toda la advertencia y a pesar eh, de todo, no se arrepiente, finalmente llega el juicio porque es lo que, digamos, corresponde en ese momento, ¿ya? Bueno, aquí dice, te juzgaré según tus caminos, y este es un concepto igual importante, ¿ya? Porque el juicio de Dios no es sin una causa, ¿verdad? Este juicio es retributivo, esta palabra retributivo se entiende como algo que lo merece, ¿verdad? O sea, que Dios juzga a Israel de acuerdo con sus acciones, ¿verdad? Debido a que las acciones de Israel fueron malvadas, Él los juzga, ¿ya? No los juzga porque quiere, sino que los juzga porque las acciones de ellos fueron malvadas, ¿verdad? Y este mismo concepto está en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿verdad? Aquí dice que, bueno, nosotros no podemos burlarnos de Dios, ¿ya? Burlarnos de Dios en el sentido, ¿en qué sentido? Burlarnos de Dios en el sentido de que podemos hacer hacer el mal y no esperar algún tipo de retribución, ¿verdad? Em, ya sea que sea en esta vida o en la próxima, muy seguramente o es firmemente, podríamos decir casi seguro, que vamos a recibir la retribución de lo que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Aquí hay una palabra también que habla de abominaciones, ¿ya? Las abominaciones hacen referencia a los pecados más graves de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los pecados que Dios considera abominación? Eso está en Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19. Dice, seis cosas hay que odiar al Señor y siete son abominación para él, ¿verdad? Aquí dice abominación. Ojos soberbios, esa es la primera. Lengua mentirosa, la segunda. Manos que derraman sangre inocente, esta es la tercera. La cuarta es un corazón que maquina planes perversos, ¿ya? La quinta es pies que corren rápidamente hacia el mal. La sexta, un testigo falso que dice mentiras. Y la séptima, el que siembra discordia entre hermanos, ¿ya? Esas son las abominaciones, ¿ya? Para Dios, esos pecados que están ahí son abominación, ¿ya? Entonces, cuando el Señor dice, cuando les dice, por ejemplo, acá, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, ¿ya? Eso le está hablando, ¿verdad? Cuando se refiere a estos pecados que ellos hacían, ¿verdad? Eh, ¿Ok? Acá tenemos ojos soberbios, ¿verdad? Esa es como la primera,
¿verdad? Ojo soberbio. La soberbia, bueno, me imagino que ustedes entienden a lo que se refiere ahí, ¿verdad? Es como a despreciar al resto de las personas, ¿verdad? Y colocarse como de los primeros y despreciar al resto, ¿verdad? La mentira, las manos que derraman sangre inocente, ¿cierto? Esto se puede tomar, por ejemplo, bueno, el asesinar a gente inocente, ¿verdad? Uno lo puede asociar mucho esto a como a guerra o cosas por el estilo, pero por ejemplo, podríamos considerar claramente que todo lo que tiene relación con el aborto es derramar sangre inocente, ¿cierto? Un corazón que maquina planes perversos. La gente, ¿cierto?, que anda pensando cómo hacerle mal al prójimo, ¿verdad? Y en su mente dan vueltas las cosas, ¿verdad? Para tratar de hacer mal contra el prójimo que vive desprevenido y vive confiadamente al lado de ellos, como dice la escritura, ¿verdad? Pies que corren rápidamente hacia el mal, gente que busca andar haciendo cosas malas, ¿cierto? No tienen autocontrol de nada, ¿cierto? Los testigos falsos que hablan mentira, esto es como la mentira, pero en un sentido de testigo falso, ¿verdad? Eh, es una mentira que es como un poco más específica, ¿cierto? Y el que siembra discordia entre hermanos, ¿cierto? Estas personas que generan problemas en la familia o en la iglesia, ¿verdad? O en cualquier lugar, ¿cierto? Que colocan a una persona contra la otra. Ya todas estas cosas son abominaciones. Entonces es importante que nosotros las entendamos para evitarlas, ¿cierto? Tenemos que evitar estas cosas, ¿cierto? Porque son, ante el ojo del Señor, son abominación. Una abominación, ¿verdad? No me equivoqué, a lo mejor no puse la definición, pero es algo que es extremadamente malo, ¿verdad? A eso se refiere una abominación, ¿ok? No es algo malo, sino que algo muy malo, ¿ya? Eso es, abominación es como una palabra que enfatiza lo malo de algo, ¿ya? Después, si seguimos, el versículo 4 dice, mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, aquí, ¿verdad? Acá dice, no te perdonará ni tendré misericordia. Acá básicamente se refiere a que la paciencia divina llegó a su fin. Ya no hay más espacio para el perdón ni nada por el estilo, ¿verdad? Como dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Y como dice 2 Tesalonicenses 1:6-7 también habla de lo mismo, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿verdad? Acá también habla del concepto de justicia, aquí estas dos escrituras, ¿ya? Pagar cada uno conforme a sus obras y dar castigo a los que hacen lo malo y descanso a los que hacen lo bueno, ¿verdad? Eso es como el concepto de justicia de Dios. Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí un mal, he aquí viene un mal, ¿verdad? Bueno, y esto básicamente habla del mal y yo le había dicho anteriormente que este mal tiene que ver con el juicio divino, ¿verdad? El versículo 6 habla del fin, ¿verdad? Eh, Básicamente aquí la idea de que el fin se despierta, que habla de que se ha despertado contra ti, de que este fin o castigo se ha despertado. Era como que estaba durmiendo, ¿verdad? Sugiere que este castigo ha estado esperando por la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es la que retiene, ¿verdad? El juicio, ¿ok? Entonces, cuando la paciencia se retira, ya el juicio despierta, o sea, básicamente la paciencia viene siendo una virtud de Dios que lo que hace es evitar que el juicio llegue, ¿ya? Pero cuando la paciencia se acaba, el juicio despierta, por así decirlo, ¿verdad? Eh, vean la paciencia como una pastilla para dormir, ¿verdad? Que duerme el juicio por un momento, ¿verdad? Por un tiempo, pero finalmente cuando la paciencia se acaba, este juicio despierta y llega, ¿cierto? Como dice aquí la escritura, esta es la escritura que he estado hablando antes, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Esta es la palabra que nos enseña, ¿cierto?, de que Dios en realidad, eh, cuando dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, eso quiere decir que
La promesa del Señor es que va a haber un día del juicio final, ¿verdad? Y que ahí se va a acabar el mal para siempre. Esa es la promesa, ¿ok? La promesa de que el mal va a llegar a su fin y que no va a haber más mal nunca, ¿ok? Se va a acabar, se va a terminar, ¿ok? Entonces, dice la Escritura que el Señor no retarda su promesa. El tema es que Él no quiere que la gente se pierda, porque cuando llegue ese día de juicio, algunos, muchos se van a perder, ¿verdad? Y dice que la paciencia de Dios retiene ese juicio, lo retiene como que lo agarra y lo tira para atrás, ¿verdad? Lo agarra y lo tira para atrás. Esa es la paciencia del Señor en acción, ¿verdad? Pero cuando esa paciencia se termine, esa paciencia va a soltar el juicio y el juicio va a llegar, ¿verdad? Eh, Porque al final Dios no quiere que la gente muera, ¿verdad? Como dice, Él no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Sino que todos se arrepientan, ¿cierto? Pero obviamente todo eso tiene un límite, ¿cierto? El versículo 7 habla y dice lo siguiente: la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes, ¿verdad? Bueno, la mañana para acá sería como la llegada o simboliza la llegada del juicio. Eso es lo que dice la mañana viene para ti, ¿verdad? Simboliza la llegada del juicio. El día de tumulto simboliza un día de caos, confusión y angustia, ¿ya? Mire, piensen ustedes, eh, a ver, piensen ustedes, no sé si se acuerdan de este terremoto grande que hubo el 27 de febrero, hace unos años atrás, ¿ya? No me acuerdo qué año fue, pero fue hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Ya ese fue un día de tumulto, ¿ok? Ese fue un día de tumulto, ¿ok? Porque era un día de caos, ¿verdad? Confusión, angustia, ¿cierto? Eh, Te rompe la rutina que tú vas a tener. Ya, ese es un día de caos completo, se acabó la paz, todo un caos, ¿ya? Yo me acuerdo de otro día de tumulto, ¿verdad? Personalmente, yo y mi esposa, del 19 de octubre de 2019, ¿verdad? Me acuerdo ese día estaba trabajando y fue como si de la noche a la mañana fue como un estado de guerra, no estaba funcionando nada, menos Santiago, era un caos completo, ¿verdad? Tuve que caminar como 10 kilómetros para llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces, dice la escritura que el día del juicio va a ser así, ¿verdad? Es un día de caos, ya, y confusión completa, ¿verdad? Entonces es una cosa bastante terrible, ¿ya? Versículo 8 dice: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, ¿verdad? Bueno, el derramar acá también es un concepto que es bastante común en la escritura, o sea, sale en otro lado. El derramar sugiere una ira plena sin restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, la escritura nos habla en Apocalipsis de las copas de ira, ¿verdad? Dice: oí una voz desde el templo que decía a grito a los siete ángeles: vayan y derramen, esta es la misma palabra, ¿verdad? Derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios, ¿ya? Estas copas representan juicio, básicamente, ¿ya? Y Dios dice que las tienen que derramar, ¿verdad? Bueno, aquí yo puse dos nomás, porque si no era como muy largo todo, pero dice: el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y entonces toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como la de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, lo que quiero que se queden acá no es tanto en las copas, sino que en el hecho de que el derramar simboliza básicamente un juicio desatado, ¿verdad? Un juicio desatado completamente, ¿ya? Y bueno, y en este caso de Apocalipsis, las copas representan el juicio, ¿ya? ¿El juicio por qué? El juicio que se ha ido acumulando, ¿verdad? Por, eh, por todo este tiempo que Dios estuvo esperando, por su paciencia que lo retenía, ¿verdad? Todo ese juicio que se ha ido acumulando por todo el pecado y la maldad, ¿verdad? Que se ha hecho, ¿verdad? Entonces las copas vienen a representar ese juicio, ¿verdad? Y son males que se le hacen a las personas, ¿verdad? Son males que se le hacen a la tierra, que que también es parte del juicio, ¿ya? Bueno, aquí dice que te juzgaré según tus caminos, y esto es lo mismo que habíamos visto antes, ¿verdad? Que Dios no juzga apresuradamente, en el sentido de que Él juzga siempre que haya una razón para hacerlo, ¿verdad? Y finalmente el versículo 9
dice, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga, ¿verdad? Acá cuando dice mi ojo no perdonará, reitera la falta de misericordia en este juicio, ¿ya? Lo mismo que el versículo 4 que vimos anteriormente, ¿ya? Eso quiere decir que acá en este punto la, la paciencia se terminó, ¿verdad? Em, Sabréis que yo Jehová soy el que castiga, ¿ok? Dios se da a conocer al pueblo a través del juicio. Cuando dice sabréis y sabréis que yo soy Jehová, soy el que castiga, ¿verdad? Esta es una forma de Dios dándose a conocer, ¿ya? Dios se da a conocer de distintas formas a las personas, o a su pueblo, o a las personas. Aquí se revela como un Dios que da justicia, que imparte castigo porque imparte justicia, ¿verdad? Porque la justicia va asociada con el castigo o al revés, el castigo va asociado con la justicia, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, también, o sea, parte aquí, por ejemplo, en Éxodo 14:18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo, ¿verdad? Acá, esta escritura que está acá, es Dios dándose a conocer, es Dios dándose a conocer a los egipcios, ¿verdad? Y Dios se da a conocer a través de su obra, ¿verdad? De su obra en general, ¿verdad? En este caso es el castigo, ¿verdad? Eh, bueno, pero no solamente esto viene a través del castigo, del juicio, sino que también por la restauración o otras cosas. La Escritura nos enseña que, por ejemplo, Dios se dio a conocer al hombre a través de su creación, ¿ya? De todas las cosas creadas, ¿ok? Dios se dio a conocer al hombre. ¿Ok? Eso la Escritura nos enseña de que esa fue una forma en la que Dios se reveló al hombre, a través de lo creado, ¿verdad? Acá se nos enseña de que Dios se reveló a los egipcios a través de Faraón. Dice, bueno, yo me glorifiqué en Faraón. ¿Qué quiere decir eso? Que, eh, que a través del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, ¿cierto? Dios se dio a conocer que era más poderoso que él, ¿verdad? Y también Dios se manifiesta de otras formas, como por ejemplo en Ezequiel 20:42 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Aquí Dios se manifiesta a través de la restauración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dice esta escritura, que está un poquito más adelante en Ezequiel, esta escritura le está diciendo que él, después de todo lo que pasó, él los va a perdonar y los va a traer de vuelta, ¿verdad? Porque él es misericordioso, ¿verdad? También, porque no solamente un Dios de justicia, sino que un Dios de misericordia. Y porque Él tiene misericordia, se va a apiadar de ellos y se va a acordar del pacto que hizo con Abraham y va a decir ya, y los voy a tomar y los voy a traer de vuelta, ¿verdad? Que fue lo que pasó después que yo les contaba en el reino de Ciro el Grande, rey de Persia, donde él, a través de Ciro, permitió que el país, ¿cierto?, los sobrevivientes se devolvieran a la tierra de Israel. Todo eso se menciona en el libro de Nehemías, por ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Eh, y así, Dios se da a conocer de distintas formas, a veces Dios se da a conocer, ¿cierto?, a través de milagros. Cuando vino Cristo, ¿cierto?, hizo muchos milagros y esa era una forma en la que Dios se daba a conocer a las personas, ¿verdad? Y en general Dios se da a conocer a las personas como de forma individual muchas veces, ¿ya? Muchas veces las personas tienen como experiencias personales con Dios a través de las cuales Dios se les da a conocer a ellos, ¿verdad? De cierta forma, ¿ok? Que son como más personales propias de cada uno, ¿ya? Eso, ya, no, este no es el fin del capítulo 7 pero fin del parte del capítulo 7. Así que con lo que quiero yo que puedan tomar de esto, ¿cierto? Es que todo este capítulo 7 y parte del libro, gran parte del libro de Ezequiel, así como el libro de Jeremías, hablan de castigo. Pero hablan de castigo porque eso se enmarca en lo que es un concepto más global, que es la justicia. Porque sin castigo no hay justicia, ¿verdad? Y esto nos enseña también eh, que el juicio de Dios o el castigo, ¿cierto? Nunca es de la noche a la mañana, sino que es paulatino. Son como los dolores de parto, ¿verdad? Eso nos enseña también que tenemos que tener ojos para ver y oídos para oír y ver lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Ver lo que pasa en el mundo, ver cuando veamos, ¿cierto?, que las cosas se van empeorando cada vez que pasa el tiempo, peor y peor,
y peor, y vienen cosas como juicio y cosas por el estilo, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que el patrón se repite y es el mismo que sale en la escritura. Así que eso nos enseña a estar atentos a los tiempos también, ¿verdad? Como yo les decía la otra vez. Así que eso, espero que esta palabra haya sido de bendición, hayan podido aprender algo. Así que los dejo.